Hola Juan David, Días, profe. ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Bien usted? Bien, bien. Esperemos a ver quién se logra conectar y damos inicio. Sí, señor. Hola Marcela, ¿cómo vas? Santiago, ¿cómo vas? Si de pronto tienen problemas con el micrófono, pueden escribir por el chat. Hola María Fernanda, hola Hamilton, Buenos días, profe. ¿cómo vas? Muy bien, profe, ¿y usted? Todo muy bien, María Fernanda, gracias. Ah, bueno. Esperemos a ver quién más se logra conectar, chicos. Hola Mateo, hola Isabela. Hola Mateo Gaviria, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted, Wilson? Muy bien, Mateo, gracias. Esperemos otros 2 minuticos y damos inicio. A ver quién más se logra conectar. Hola Lorena, ¿cómo vas? Hola Adrián, ¿cómo estás? Catherine, hola Catherine. Hola Angie. Bueno muchachos, ya son las 11:05. Pues si se conectan más, que se vayan conectando a medida que transcurre la sesión. Bueno, la sesión del día de hoy, chicos, primero, pues para recordarles la entrega del taller, eh, es para el próximo martes, ¿cierto? Dijimos, pues,
Hace 8 días nos reunimos, dimos como los lineamientos del taller a nivel general y salió pues una inquietud que planteó Santiago Jaramillo, y es que el día estaba mal, la fecha estaba bien, pero el día estaba mal. Decía era viernes 14 de julio, es martes 14 de julio. Entonces recuerden, como fecha límite está el martes 14. Si lo tienen antes, pues obviamente que esa sería como la idea, que lo envíen con anterioridad a esa fecha, pero esa fecha sería pues la límite para que lo tengamos muy presente. En este momento, pues solamente lo han entregado Alejandra, María Camila y María Fernanda, ¿sí? Si de pronto alguien ya lo envió y no está aquí en los que acabo de leer, pues ahorita por el WhatsApp me dice, profe, yo ya se lo envié, porque pues han pasado algunos inconvenientes con algunos estudiantes que pues creen que envían el correo y el problema es que el correo a veces no sale, no carga completamente y se queda ahí en la bandeja. Entonces verificamos esa información. ¿Listo? Lo segundo era pues, digamos que vamos a explicar, o voy a explicar algunos conceptos, pero que están más relacionados con el ecosistema urbano, que es quizás donde hay algunas inquietudes que han planteado algunos. Entonces, para que esos trabajos de las personas que no los han enviado, pues digamos queden de la manera más estructurada y rigurosa posible. Y si de pronto los que ya lo enviaron, todavía digamos como estamos en las fechas permitidas y pueden de pronto hacer alguna corrección, alguna complementación o ampliación de sus talleres, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, muchachos. A eso nos vamos a dedicar hoy. Igual, pues no va a ser mucho tiempo eh, para que tengamos pues presente eso. A ver, voy a verificar aquí la asistencia. Bueno, Daniela, Hamilton, Isabela, Catherine, Lorena, Mafe, Marcela, Mateo Quiroz, Santiago Correa, Vanessa Zuluaga, Juan David, Adrián. Bueno, me alegro bastante porque hay algunos que no habíamos tenido el primer encuentro por este medio, entonces me alegra bastante que estén por acá. Esa es como la idea, chicos, también, como la invitación es a que, como que sigamos conectados cuando hagamos la invitación a este tipo de encuentros, ¿sí? Pues no es todos los días, entonces la idea es que sí tratemos de aprovecharlos y pues principalmente solucionar dudas cuando las hayan, ¿sí? Entonces, antes de iniciar con la socialización que les voy a presentar, me gustaría saber si tienen alguna inquietud con alguno de los puntos, en caso tal pues de que ya hayan empezado a trabajarlo. No sé si tienen alguna inquietud para especificarlo, para aclararlo, complementarlo, ampliarlo, o también darles algunas orientaciones de dónde o cómo pueden buscar o encontrar información sobre esos puntos. ¿Ninguna duda, chicos? Profe, yo sí. Hola. En el punto 2, que dice qué características poseen cada uno de los ecosistemas, es el punto 3. ¿Cómo es el biotipo de cada uno de los ecosistemas? Biotopo. Sí, el biotopo. Según tengo entendido yo, los biotopos serían como la estructura dominante de una especie, o sea, como su forma estética. Pero esto me causó una duda de si era que tenía que poner cuál es la especie dominante del ecosistema o cuál es la forma de la especie, de las especies de ese ecosistema. Bueno, es importante lo que plantea Juan, pero entonces hay que clarificar cuál es el concepto de biotopo, ¿sí? El concepto de biotopo es el siguiente: son áreas de condiciones ambientales uniformes que proveen un espacio vital a un conjunto que se relaciona entre flora y fauna. Es decir, es algo, digamos, el sinónimo del biotopo sería como el hábitat. En pocas palabras, el biotopo son las condiciones ambientales de cada uno de esos ecosistemas. Entonces, fíjate que lo que planteas está alejado del concepto de biotopo. No sé si fue que colocaste otro concepto diferente cuando hiciste la búsqueda.
Son solamente las condiciones ambientales para que la relación entre la fauna y la flora, digamos, sea la más pertinente o la más adecuada. Entonces, teniendo en La cuenta eso, temperatura, ya humedad. podemos, exacto, temperatura, la luz solar, los vientos, el relieve, etcétera, etcétera. Ese es el Y biotopo, pues, de la, los ecosistemas. y la biocenosis. Entonces la biocenosis es lo siguiente, dice, conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo. Ambos conceptos están relacionados entre sí porque obviamente parten de todo lo que es el ecosistema y ofrece condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Entonces, en la biocenosis lo que tenemos en cuenta es ya la relación que se da entre la flora y la fauna, ¿sí? O sea, ¿qué conjuntos de organismos, por ejemplo, viven en un ecosistema marino? Que no es lo mismo en un ecosistema urbano, o en un ecosistema manglar, o en un ecosistema bosque, o selva, o páramo, etcétera, etcétera. Es qué conjuntos de organismos tienen esas relaciones entre sí en términos de la flora y la fauna para que se lleven a cabo o para que existan mejor en esos ecosistemas. ¿Listo? ¿Sí? Ujú. Sí, Ya señor. está claro? Sí, señor. Gracias. Listo, chicos. No sé si tengan otra inquietud en términos también pues conceptuales. Si los conceptos los tenemos claros, pues, lo demás digamos que puede ser un poco más sencillo de hacer, ¿cierto? Siempre a nivel conceptual, pues todo lo tenemos que tener claro, porque si no tenemos los conceptos claros, pues no podemos, digamos, realizar ese tipo de soluciones de la manera adecuada. Por cierto, yo quería preguntarle algo. Claro. ¿Un manglar y un pantano pueden ser lo mismo o similares? Porque en la pregunta uno pregunta qué ecosistemas pueden ser los que se muestran en las imágenes. ¿Sí? Entonces el C, yo puse que es un pantano porque realmente tiene mucha más similitud, a mi opinión, a un pantano. Digamos que lo que sucede es que los manglares son ecosistemas mucho más, digamos, abundantes. El pantano solamente es como una parte de un manglar, ¿sí? Digamos que si lo pueden, o sea, si lo colocan como pantano, no es que esté mal, pero digamos, ahí la respuesta más adecuada sería manglar, ¿cierto? Digamos, algunos autores, algunos investigadores también tienen a colocar como sinónimos el pantano y el manglar. Sin embargo, digamos, para ser como más correctos o más específicos en el tipo de ecosistema del que estamos hablando, podría mejor hablarse de manglar. ¿Listo? Vale, gracias. No sé si tengan otra inquietud, chicos. Nada. Listo. Vamos entonces, lo que les decía, abordar principalmente el ecosistema urbano, que es quizás dentro de lo que los investigadores han trabajado recientemente, y digo recientemente, es unos 20, 30 años atrás, cómo se ha venido formando este tipo de ecosistema que, digamos, 20 o 30 años atrás realmente no estaba catalogado o no existía dentro de las categorías de los ecosistemas. Sin embargo, como ha tenido tanta fuerza, pues obviamente en el planeta Tierra y en la interacción con los ecosistemas, pues muchos investigadores se han dado la tarea de clasificarlo como un ecosistema que también es importante y hace parte de esas relaciones ecosistémicas o de esas relaciones en un entorno natural, ¿sí? Entonces, inicialmente, pues acá vemos esta diapositiva. Esta diapositiva tiene un título que es Dinámica de Transformación, ¿sí? Esta es una presentación que tiene un montón de diapositivas, pero digamos que todo está como centrado en la dinámica de la transformación de los ecosistemas naturales hacia los ecosistemas urbanos. Y digamos qué es lo que ha venido afectando los ecosistemas naturales para llegar pues a los ecosistemas urbanos, que hoy en día también son muy importantes en la sociedad porque quizás han quitado demasiado terreno en términos naturales si evaluamos o si observamos el planeta Tierra como un todo. ¿Listo? Entonces acá en la gráfica podemos observar, por ejemplo, una parte natural, ¿cierto? Que se va transformando
en un periodo de tiempo determinado y esas transformaciones de diferentes tipos de ecosistemas silvestres por procesos de urbanización. Un ejemplo muy típico es el sector donde está el colegio, ¿sí? En la Primavera, el Trapiche, digamos todo ese sector, y también un poco más hacia arriba, pues los que también habitan este sector desde hace mucho tiempo. Quizás ustedes no, pero de pronto familiares que lleven quizás 15, 20 o más años allí. Antes en ese sector, ¿cierto? La gran mayoría de terrenos que habían eran terrenos, digamos, mangas o terrenos como potreros, donde había mucha vegetación, ¿sí? Digamos que podría ser un tipo de páramo, un tipo de ecosistema silvestre, por decirlo de alguna manera, mucho más natural a lo que hoy en día estamos viendo que está sucediendo o que ha transcurrido en el tiempo con el sector pues de la Primavera, ¿cierto? De Trapiche, también puede ser los Espejos, el Salado, cómo se ha venido transformando en términos de esa dinámica desde lo natural o silvestre hacia lo urbano. Y eso, digamos, es simplemente un ejemplo muy pequeño, pues obviamente que a nosotros nos toca porque es la cotidianidad en la que vivimos, no podemos ir a hablar, por ejemplo, de África o de Australia o de Nueva Zelanda, sino de algún territorio que conocemos. Y eso es lo que se ha realizado, digamos, en términos muy generales en muchas áreas del planeta Tierra. Y es lo que ha causado pues las alteraciones, ¿cierto? En los tipos de ecosistemas naturales que nosotros conocemos, por ejemplo, una selva, por ejemplo, un páramo, por ejemplo, un bosque, por ejemplo, un ecosistema marino, los que hemos tenido la oportunidad de ir al mar, ¿cierto? De un manglar o un pantano, lo que estábamos hablando ahora, cómo ese tipo de ecosistemas se han visto afectados por toda la incidencia humana que ha tenido pues el desarrollo urbanístico en las diferentes sociedades. Entonces, un ejemplo muy típico es ahí en la Primavera, ¿cierto? Quizás los que lleven, quizás viviendo ahí en el barrio toda la vida, pues de pronto han visto esa transformación tan radical que se ha vivido, ¿sí? Yo llevo en el colegio, no sé, aproximadamente unos 7, 8 años y a pesar de eso, que es un periodo de tiempo pequeño, me he dado cuenta de cómo se ha transformado urbanísticamente hablando ese sector, ¿cierto? Por ejemplo, si nos vamos a todos esos apartamentos que han hecho años atrás, Agua Clara, y bueno, todos esos que han hecho allí, todos sabemos que allí lo que habían era pues zonas montañosas, muchas mangas, muchos potreros, incluso fuentes hídricas, quebradas pequeñas, pero las habían. Con la llegada de la urbanización o de toda la dinámica urbanística, pues todo el ecosistema se ha visto alterado, ¿cierto? Podemos ver las alteraciones de los ecosistemas y este es un punto del taller, sino que la asociación que estoy haciendo es como para que tengamos en cuenta no solamente un punto del taller, sino que tengamos en cuenta pues toda la dinámica de los ecosistemas, sino solamente que nos centremos, bueno, este es el ecosistema marino y consta de esto, este es el ecosistema selva y consta de esto, sino para que veamos cómo los ecosistemas urbanos hoy en día están o han venido alterando todos los ecosistemas naturales, ¿sí? Digamos, a veces eso nosotros podemos intuirlo, ¿cierto? Pero hay que ser un poco más conscientes de cómo este tipo de relaciones entre lo urbano y lo natural son en algunos casos perjudiciales, ¿cierto? Pero también es importante que tengamos en cuenta esa asociación que siempre se está dando. Lo que hagamos el día de hoy, por ejemplo, si hoy al mediodía vamos a cocinar, vamos a fritar, no sé, unos maduros, unas papas, lo que sea, ¿cierto? Y ese aceite más tarde esperamos que se enfríe y lo botamos por la canilla, ahí va a haber una alteración a un ecosistema desde la intervención urbana. ¿Por qué? Porque eso tiene alguna llegada, ¿cierto? Alguna recolección tiene ese aceite. ¿A dónde? Digamos, inicialmente puede ser
a una quebrada, luego puede ser a un río, luego puede llegar hasta el mar, porque digamos esos son los afluentes o las vertientes de las fuentes hídricas que nosotros conocemos. Otro ejemplo, en términos de lo hídrico, ya digamos para ir a las partes hídricas, a las fuentes de agua, también que está en el sector de la Primavera, el Trapiche y demás, el Salado y todas estas zonas que quedan un poco más hacia arriba, ¿cierto? En la altura, es por ejemplo la Quebrada de la García, ¿sí? La Quebrada de la García también uno se puede remontar, de pronto los que tienen parientes que hayan vivido toda la vida acá o que tienen mucho tiempo viviendo en el sector, podemos ir 30, 40, quizás 50 años atrás e investigar, ¿sí? O hacer solamente un tipo de consulta en términos dialogando con nuestros familiares de cómo eran ese tipo de quebradas o cómo era esa en específico. ¿Qué nos van a decir? Lo más seguro, ¿cierto? Es que fuera una fuente de agua limpia que beneficiaba a la comunidad. Hoy en día conocemos, pues todos sabemos que esa quebrada está altamente contaminada, ¿cierto? Si pudiéramos tomar unas muestras, podríamos hacer un estudio en términos biológicos y en términos químicos para saber cómo está alterada química y biológicamente, incluso físicamente, esta quebrada, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, es importante que tengamos presente que toda la urbanización, ¿sí? Toda esa transformación, esa dinámica de transformación de lo natural a lo urbano, pues digamos que en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, en la mayoría de los casos, ha afectado este tipo de fuentes hídricas y en general a la flora y la fauna, ¿sí? Porque, digamos, si nos remontamos 50 años atrás, 60 años atrás, quizás era una quebrada limpia donde habían animales viviendo allí, ¿cierto? Digamos, algún tipo de peces, así fuera una especie pequeña, pero que la hubiese allí. Pero hoy en día, quizás los únicos organismos vivientes que hay allí sean bacterias, ¿cierto? Que pueden causar unas enfermedades pues bastante delicadas en términos gastrointestinales. Entonces, es para que veamos ese tipo de asociación. No solamente irnos y pensar en una selva africana, ¿sí? O en un páramo o en una sabana africana, sino pensar que en nuestro entorno, que estamos hablando de ecosistema, pues también hay una alteración de los ecosistemas y nosotros tenemos que identificarnos y hacemos parte de ellos. Es como lo más importante y como la reflexión para tener en cuenta que lo que nosotros realicemos en función de un ecosistema, que nosotros estamos perteneciendo a un ecosistema urbano, puede alterar el día de mañana cualquier otro tipo de ecosistema. Por ejemplo, un ejemplo también muy que todos hoy en día lo conocemos, lo sabemos y lo vemos eventualmente en documentales. El uso del plástico. Por ejemplo, botamos una bolsa de plástico a una alcantarilla. Esa alcantarilla, pues obviamente también son fuentes de agua. El día de mañana, esa bolsita de plástico, el día de mañana, va a aparecer en una fuente hídrica más importante, digamos un río como el río Magdalena, como el río Cauca, ¿cierto? Más adelante, en unos años, en un tiempo transcurrido, va a aparecer en el mar, ¿sí? Ya sea Atlántico, Pacífico, Índico, donde sea, ¿cierto? Y eso, digamos, está viendo la afectación que están causando estos tipos de ecosistemas urbanos en los ecosistemas naturales. ¿Qué es lo importante? Que reconozcamos inicialmente pues, que existe un ecosistema urbano y que somos parte de él y cómo estos ecosistemas también día a día pueden ir mejorando en sus relaciones con los demás tipos de ecosistemas y con su entorno, ¿sí? Natural, obviamente. ¿Qué más podemos decir de allí? Por ejemplo, ya hablamos de las fuentes hídricas, podemos hablar de flora y fauna. Toda la parte de deforestación, por ejemplo, que ha sufrido ese terreno, quizás unos 30, 40, 50 años atrás, estaba
digamos, poblado de muchísimos árboles, ¿cierto? De mucho potrero, y esa interacción de flora, pues también tiene una fauna característica. Hablemos solamente del tipo de aves y los insectos. Con la deforestación y con la construcción de todos los edificios, ¿cierto?, que han realizado y que vienen por realizar, pues obviamente que estas especies de fauna y de flora se deben adaptar, y si no se adaptan, pues mueren y empiezan a desaparecer. Entonces, de esa manera es que también empiezan a existir los términos como extinción de algunas especies. Solamente fíjense que estamos en un terreno muy pequeño, que es alrededor de nuestra institución educativa. Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, vamos a un terreno como, por ejemplo, un bosque o una llanura o una selva como la amazónica, donde en algún momento nosotros hablábamos en la institución de esas quemas o esos incendios que hubo en algún momento, y se está buscando, creo que por acá hay esta diapositiva, sí, por acá, digamos, se está buscando desde la parte selvática o de la parte de bosque llanura, donde es más extensas esas plantas, ¿cierto? O esos tipos de árboles o de fauna, lo que se está buscando es esto, está acá, una ganadería y una agricultura, ¿sí? Como lo observamos acá en esta diapositiva. Agricultura y ganadería, que eso es lo que, digamos, está afectando de una manera ya muy perjudicial y muy importante, significativamente hablando, ese tipo de ecosistemas, ¿sí? Grandes hectáreas son arrasadas o son quemadas con el fin de ¿qué? Desde que sembrar en esas zonas, principalmente en estos momentos, se está sembrando mucha palma, ¿cierto? Palma para obtener aceite, y también el ganado. Entonces ahí digamos que hay una relación, a pesar de que lo que se esté sembrando es, digamos, plantas o vegetales, ¿cierto? Y a pesar de lo que se esté buscando un terreno para tener animales, que es el ganado, pues lo que se está viendo allí es un beneficio económico que puede deteriorar la economía de las regiones, la cultura de las regiones, y afectar socialmente también a las personas que habitan en este tipo de comunidades. Pues obviamente que nosotros no nos vemos afectados directamente, pero en unos años sí nos vamos a ver afectados. Por ejemplo, ¿por qué nos podemos ver afectados? Por el cambio climático. Ese es uno de los cambios, digamos, más fuertes, ¿cierto? Que ha habido y que puede, pues, prolongarse en el tiempo, el cambio climático. Cuando no existen árboles, ¿cierto? Y lo hemos nombrado, ustedes lo han visto muchas veces en televisión, en documentales y demás, lo han leído inclusive. Cuando no hay árboles, pues obviamente la temperatura de esas zonas tiende a elevarse. Y esas temperaturas, pues nosotros estamos en Bello. El bosque puede que esté, no sé, a unas 20 horas de acá, ¿sí? O esas selvas. Sin embargo, los vientos no se quedan quietos, muchachos. Los vientos tienen sus ciclos. Y en algún momento ese tipo de vientos también hacen posible que las temperaturas cambien en ciertas regiones del planeta, ¿sí? Digamos, todo, digamos, está relacionado. Eso es lo más importante. No que veamos el ecosistema marino como que él está allá solito, en un cubo y nadie lo puede tocar, sino cuando estemos allá, que en la selva pasa lo mismo, que en el bosque pasa lo mismo, que en el páramo pasa lo mismo, que en los ecosistemas montañosos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos unos ecosistemas montañosos importantes, como la Sierra Nevada de Santa Marta, como el páramo de Sumapaz, como toda la región de los páramos. Aquí hay uno en Antioquia cerca, el páramo de Belmira, ¿cierto? En Santa Rosa de Osos también hay unas partes altas que son importantes en términos de páramos, y todos esos ecosistemas pues se ven alterados unos por otros, pero si nos damos cuenta, los ecosistemas urbanos son los que han afectado más negativamente
los demás ecosistemas, porque hemos perdido flora y hemos perdido fauna. Y hemos perdido también muchas fuentes hídricas. Esta mañana me preguntaban unos estudiantes, profe, y por ejemplo, ¿qué sucede con las fuentes hídricas cuando se contaminan? ¿No existen plantas de tratamiento? Entonces la respuesta es obviamente, sí existen esas plantas de tratamiento. Y volvemos a lo local. Nosotros acá en Bello tenemos una planta de tratamiento, ¿cierto? Que es muy conocida, pues últimamente por todos los escándalos que se han generado, pero es que, por ejemplo, el generar ese tipo de olores, de pronto los que han ido allá a la uva, ¿cierto? Y de pronto han sentido esos olores o cuando de pronto han pasado por allí, esos tipos de olores, muchachos, son naturales. ¿Por qué son naturales? Porque es material biológico, ¿cierto? Que se está regenerando, que se está tratando químicamente y biológicamente con el fin de recuperarse. Y es muy difícil, ¿sí? Por ejemplo, que agua del río Medellín, que también hace unos cuantos años atrás era agua limpia, que también se podía pescar en esa región, luego de muchos años de las textileras que quedan en el sur del Valle de la Aburrá, se fueran contaminando, ¿cierto? Y el día de hoy esa agua no se puede pues, consumir, ¿sí? Hace unos años esa agua era consumible, normal. Como usted ir a un charco y ver esa agua, usted la puede consumir o simplemente se la puede llevar, la pone a hervir y se la puede tomar. Pero hoy en día con esa agua no se puede hacer ese tipo de procesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, solamente las textileras arrojan ciertos tipos de sustancias químicas que son perjudiciales para nuestra salud. Pueden ser incluso hasta cancerígenas. Y cuando llegan a una planta de tratamiento como la que tenemos acá en Bello, pues obviamente eso en el recorrido no solamente viene cargado de sustancias químicas de las textileras, viene cargado con material biológico, ¿cierto? Material como heces fecales de todos nosotros, porque o sea, esas fuentes en algún momento no fueron conducidas a plantas de tratamiento muy grandes, sino lo que estamos haciendo es remediar un daño que no se tuvo en consideración en algún momento dado. Entonces, hacer todo un tratamiento de ese tipo de aguas que vienen con toda esa carga biológica y con toda esa carga química es muy complejo para que, digamos, el día de mañana esa agua también pueda ser consumible. Lo que ellos hacen es un tratamiento para que no sea tan perjudicial cuando llegue a otras fuentes hídricas más abajo, ¿cierto? Como, por ejemplo, el mar. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, muchachos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, aquí hay algunos tópicos, ya estamos finalizando. Los ecosistemas urbanos difieren de los no urbanos en su estructura, en sus procesos y en sus funciones, eso es claro, lo estábamos pues viendo. La biodiversidad se comporta en un grado en el cual las especies declinan desde los límites urbanos hasta el centro, ¿cierto? Pues se van adaptando y si no se adaptan, tienden a morir. En esta transición, los hábitats naturales son reemplazados por vegetación remanente, lo que quede, ¿cierto? Y manejada y en ambientes construidos que presentan una variabilidad en la habitabilidad para la mayoría de las especies locales. Lo mismo, adaptación. La biodiversidad es afectada por el desarrollo urbano, por la alteración de la cobertura del suelo, la introducción de especies exóticas y los cambios en los flujos ecosistémicos. Digamos que eso es como lo más importante en términos pues, del resumen de lo que estábamos hablando con anterioridad. Y esta imagen me parece muy curiosa, ¿sí? Y también pues muy fuerte, si se podría decir de alguna manera. Esta es la biodiversidad urbana. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿sí? Estamos no encontrando árboles, no encontrando fuentes hídricas, no encontrando cualquier tipo de organismos, de insectos o herbívoros o lo que fuera, ¿cierto? Carnívoros o lo que fuera, sino que estamos encontrando básicamente es otros tipos de materiales. Y aquí también es muy importante tener presente los materiales químicos. Todo lo que está allí en esa imagen son materiales químicos, ¿cierto?
ladrillos, las luces de sodio de las lámparas, todos los materiales con los que se construyen no solamente pues estas ciclas, sino que a nivel de transporte, pues todos los transportes, los vehículos y demás. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, porque ya quedan 5 minuticos. De eso les quería hablar como para que tuviéramos en cuenta cómo se pueden alterar los demás ecosistemas, inclusive el urbano, ¿cierto? Para que pues esos trabajos les queden como bien complementados y para que no veamos que los ecosistemas, el marino está por un lado, el manglar por otro, sino que todo es una relación en esa dinámica natural. No sé si tienen alguna inquietud ya como para ir finalizando. Adrián alzó la mano. No sé si tienes alguna inquietud, Adrián. Por aquí creo que escribieron algo. Profe, ya tomó lista, dice Alejandro. Alejandro, qué bueno que estés por acá. Sí, Alejandro, ya tomé lista. Yo ya le tomé un pantallazo a, aquí a la reunión, pero tú no habías llegado, entonces le voy a tomar otro. Espera a ver. Vayan pensando, chicos, si tienen alguna duda para ir finalizando, porque ya nos quedan 4 minuticos de la reunión antes de que nos saque. Maluco que nos saque y quedemos cortados. Recuerden, chicos, que la fecha límite para entregar el taller es el día martes. Listo, no se vayan a dejar coger el tiempo, aprovechen el fin de semana. Mañana continuamos trabajando vía WhatsApp, listo, nos comunicamos por ese medio. Si tienen alguna inquietud, me la dicen. Igual acá quedamos hasta las 12 si tienen alguna inquietud, listo, ahí por el WhatsApp. Listo, chicos, no sé, si no tienen ninguna inquietud, entonces estamos en comunicación, listo. Que tengan una feliz tarde, chicos, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Luego, profe. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, Santiago.